Dios les bendiga grandemente, gente de las redes sociales. Espero que les sea de gran bendición este video que van a escuchar en el día de hoy, que el Espíritu Santo los pueda ministrar, quizás a muchos de los cuales van a necesitar escuchar este mensaje. Y les deseo las más ricas bendiciones para este año 2025. Espero que la presencia de Dios esté con ustedes en cada una de sus decisiones. Así que en el día de hoy les quiero explicar y les quiero contar mi experiencia, un testimonio sobre el proceso que yo tuve que vivir cuando yo tomé la decisión de congelar mis estudios universitarios, pero Dios no me lo permitió. O sea, imagínense que Dios mismo intervenga y me diga, no es mi voluntad que tú dejes de estudiar. Imagínense. Y bueno, para empezar, en el año 2020 yo tomé la decisión de empezar a estudiar la carrera Diseño Industrial en la Universidad Diego Portales, en el cual en aquel primer año me fue bastante bien. De verdad, incluso me llegué a ganar un diplomado de honor. Estaba dentro de los mejores del ranking de la universidad. Estaba en el puesto 12 y aproximadamente eran como 600 estudiantes. O sea, imagínense, yo estaba en el puesto 12 comparado con 600 personas. O sea, estaba en uno de los mejores puestos. Y aquel año me fue bastante bien en la universidad. Pero ya llegando al segundo año universitario, ya que mi carrera duró 5 años, llegando al segundo año, entré en una frustración, en una desesperación tan grande que yo me sentía un poco confundido. Yo me sentía desorientado. Yo de verdad no sabía si lo que estaba haciendo estaba dentro de la voluntad de Dios o no. Si yo estaba estudiando algo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué usted se va a preguntar quizás en este momento, pero cómo? ¿Cómo algo dentro de la voluntad de Dios? O sea, yo no puedo estudiar lo que yo quiera. Claramente usted puede estudiar lo que usted quiera. Pero sabemos que Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Usted no vino a este mundo al azar. Y usted eso lo tiene que tener muy claro. Y muchos de esos propósitos quizás Dios los quiere llamar a un joven de edad muy temprana, quizás a un ministerio. Quizás Dios quiere capacitarlo en otras áreas en su vida. Y yo conozco casos de muchos jóvenes que Dios mismo les dijo, no es mi voluntad que tú estudies, sino que te encargues a ser un evangelista. Conozco jóvenes que el Espíritu Santo los usa de forma sobrenatural, pero Dios los apartó para el ministerio. Y claramente quizás trabajan de forma secular, sí, pero no tomaron mucho tiempo de su vida para estudiar una carrera, que es muy diferente trabajar en algo secular por unas par de horas que estudiar 5 años una carrera. Es muy diferente. También conozco otros jóvenes que quizás de muy temprana edad el Espíritu Santo los llamó al pastorado y Él hace conforme a sus propósitos. Pero como digo, conozco gente y personas que Dios le dijo, no es mi voluntad que tú entres a la universidad a estudiar y yo te voy a sustentar. Y yo he visto la mano de Dios en esas personas que Dios los apartó para aquellas cosas. Pero en mi caso fue todo lo contrario, porque Dios quiere trabajar en mi vida otras áreas. Él me quiere hacerme madurar en otras áreas, quiere hacerme crecer en otras áreas, conforme a un propósito desde la eternidad. Así que ya en ese año 2021, ya llegando al segundo semestre del segundo año universitario, empezó una lucha tan grande dentro de mí que yo tomé la decisión de congelar. Porque estaba la inseguridad en mí, donde yo decía, yo para esto no sirvo, ¿qué estoy haciendo aquí estudiando y perdiendo mi tiempo? O sea, imagínense los pensamientos que se me venían. ¿Qué yo estoy haciendo aquí estudiando esta carrera? ¿Por qué estoy estudiando esto si quizás Dios quiera hacer otra cosa conmigo? Y créame, gente que me va a escuchar en este video, ayuné, oré, busqué de Dios y Dios guardando silencio. En ningún momento Él intervino, en ningún momento Él me dijo, apruebo que estudies, no apruebo que estudies. O sea, yo siempre he anhelado que Dios me guíe en cada área de mi vida. Y Dios lo puede hacer, claro que Dios te puede guiar en cada área de tu vida. Porque la misma Escritura dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Eso dice la Escritura. Y muchas personas que se dicen ser cristianas
ni conocen al Espíritu Santo, ni se dejan guiar por el Espíritu de Dios, tristemente. Así que yo un día viernes 13 de agosto, si no me equivoco, tomé la decisión de congelar mi estudio. Estuve hablando ya aproximadamente una semana con la secretaria de estudios, que se llama Dominique. Si es que ella llega a escuchar este video, espero que Dios le bendiga grandemente y muchas gracias por su paciencia, por haberme soportado tantos años, donde yo le escribía y después uno se arrepentía con las decisiones que tomó. Pero bueno, yo el día viernes 13 de agosto tomé la decisión de congelar mis estudios. Yo no quise seguir estudiando y cuando yo dejé mis estudios, aquel día tuve que enviar un código al portal. Es como firmar un documento de forma online. Yo envié ese documento a la universidad, o sea, yo ya había hecho el trámite para congelar. Pero ya al día siguiente, el día sábado 14 de agosto, yo desperté bastante mal, desperté bastante triste por la decisión apresurada que tomé. Porque dije dentro de mí, oye, tomaste una decisión apresurada, empezaste algo y no lo terminaste y empezó una lucha de pensamientos tan fuerte que de verdad yo me sentía tan frustrado, me sentía tan desesperado, tan estancado. De verdad me sentía triste porque antes de haber tomado esa decisión, muchas personas me aconsejaron, porque yo soy un joven que le gusta también tomar consejos de personas adultas, de personas que ya tienen trayectoria en esta vida. Y muchas personas, imagínense, de adultos estamos hablando, unos me decían, ¿para qué vas a seguir estudiando algo que no te gusta? Imagínense lo que me decían. Otros me decían, lo que empezaste, termínalo. Y yo empecé, pero Señor, o sea, ¿qué hago? Unos me dicen, termina la carrera, otros me dicen, congélala, retírate, cámbiate de carrera. Y yo quedé, pero ¿qué hago si hay tantos consejos, tantas palabras de hombres, tantos pensamientos de personas que no sé qué decisión tomar? No sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. Entonces, ese día sábado 14 de agosto, ya que yo había congelado el día anterior, estaba tan frustrado, tenía una lucha mental tan fuerte, que yo tomé la decisión de agarrar mi mochila. Si no me equivoco, llevé un termo con café, llevé una botella de agua, si no me equivoco, llevé un trozo de queque o un pancito, no me acuerdo, pero sí agarré mi mochila, mis cosas y me fui al monte, me fui al cerro, porque allá en Santiago yo tengo la bendición de vivir muy cerca de los cerros. Y me fui solo, a conectarme con la presencia de Dios, a buscar de Dios, porque sabemos que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, pero quizás dentro de una casa uno no tiene esa intimidad que en otros lugares solitarios puede tener. Así que yo tomé la decisión de subir al cerro, subí, llegó la tarde y empecé a orar, empecé a clamar, empecé a buscar el nombre de Dios, porque la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Empecé a clamar al Dios del cielo, empecé a quebrantarme delante de Dios y a humillarme y a llorar y decirle, Señor, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. Ya tomé una decisión, ya congelé mi estudio. Yo le decía, ahora solamente tú tendrías que intervenir y hacer un milagro para que yo siga estudiando, porque yo ya congelé, Señor, yo ya tomé esa decisión, empecé a hablar de esa forma con Dios. Tú tienes que intervenir en este momento, porque ya las cosas se salieron del control de mis manos. Yo ya no puedo seguir con esto. Le entregué este problema a Dios que hace meses ya me estaba agobiando. Me humillé de una forma tan angustiante, la cual la misma palabra dice que Él jamás va a despreciar un corazón contrito y humillado. Dios te escucha cuando usted anda humildemente delante de Él. Y pasa de que yo llegué, me acuerdo, a mi casa en la noche, estamos hablando de casi las 12 del mediodía, perdón, de la medianoche, ahí sí. Llegué bastante tarde,
Me acuerdo que me encerré en mi pieza, empecé a escuchar alabanzas, se me descargó el celular, prendo el computador para seguir escuchando alabanzas y en el momento que yo iba a ir a orar, justo en el computador, en YouTube, aparece un pastor en vivo. Estamos hablando de la medianoche, estamos hablando de la madrugada. Aparece un pastor en vivo y a mí me pareció muy extraño porque yo dije, pero este hombre que no es de Chile, imagínense, Dios no usó a un hombre de Chile o un pastor de Chile o un evangelista, un profeta de Chile. No, Dios utilizó un hombre que reside en Estados Unidos, un pastor dominicano que el Señor lo usa de una forma sobrenatural. Dios tomó ese vaso para hablarme en aquel momento. Imagínense qué tremendo, hermano. Porque Dios toma a quien quiere. Amén. Y Dios está buscando gente disponible para ser usados por Él. Gente que oiga la voz del Espíritu Santo, porque muy pocos ministros oyen la voz de Dios. Dicen escuchar la voz de Dios, pero son muy pocos que escuchan la voz del Espíritu Santo. Y me acuerdo que a mí me pareció extraño ver a aquel pastor en un live, en un en vivo por YouTube. Y decía hashtag para ti. ¡Wow! Yo dije, Dios me va a hablar en este momento y va a usar a ese hombre para hablarme. Y claramente el Espíritu Santo empezó a usarlo. Él empezó a dar una palabra, el cual se las quiero leer. Y está en Salmos, capítulo 40. La vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Gloria a Dios. Solamente esos versículos leyó del capítulo 40 del Salmo. Y me llamó mucho la atención lo que él empezó a decir, porque él empezó a hablar sobre el rey David. Y él empezó a decir de que el rey David vivió un proceso donde él se sentía frustrado, se sentía desesperado, se sentía inseguro, porque Dios no le respondía, Dios no le hablaba. Oiga, yo llevaba más de 1 año y medio orando para ver si era la voluntad de Dios estudiar. Incluso antes de estudiar yo estuve en ayuno, 3 días y 3 noches buscando la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Absolutamente nada, porque a Dios no se le puede manipular. A Dios no se le puede manipular. Gloria a Dios, a través de oraciones o ayunos. A Dios no se le manipula con oración ni con ayuno. Y me llama la atención de que lo primero que empezó a hablar fue sobre la paciencia. La paciencia, esperar en Dios. La paciencia que muchas veces nosotros tenemos peticiones delante de Dios y tenemos que ser pacientes para esperar su voluntad. Y él empezó a decir de que muchas veces nosotros no somos pacientes y tomamos decisiones a la ligera. Y nos equivocamos y fracasamos, empezó a decir. Y me llamó mucho la atención que todo lo que él empezó a hablar, yo me sentía identificado. Es como si el Espíritu Santo lo estuviera usando en el don de ciencia, en palabra de ciencia, para revelar todo lo que yo estaba viviendo. Y literalmente es lo que yo estaba viviendo. Y el Espíritu Santo empezó a usar de esa forma que el pastor. Pero él empezó a decir que en un momento Dios se inclinó su oído a la oración de David y le respondió. Y mire de dónde lo sacó. Lo sacó de la frustración, de la desesperación, de la angustia, de un pozo. Imagínense lo que es caerse en un pozo y ver que no tiene salida. Así muchas veces nosotros nos sentimos sin salida. Pero el único que nos puede sacar de ese pozo es Jesucristo. El único que nos puede sacar de ese pozo es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo me estaba sacando a mí de ese pozo en aquel momento. Imagínense, el rey David se sentía en un lodo cenagoso. Le costaba moverse, no sabía dónde ir, no sabía cómo escapar del pozo. Pero Dios puso los pies del rey David sobre una peña, sobre una roca, que es Cristo Jesús. Y enderezó sus pasos.
enderezó sus veredas, enderezó sus caminos, le aclaró el panorama de lo que debía ser. O sea, Dios trajo respuesta al rey David. Gloria a Dios. Y las consecuencias de esa respuesta fue que Dios puso en el rey David un cántico nuevo, una alabanza. Él se sentía agradecido después de haber alcanzado la respuesta de Dios. Esperó quizás cuánto tiempo el rey David en aquel proceso y Dios le trajo una respuesta. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando Dios trae la respuesta a tu vida, la gente queda impactada, queda maravillada y les causa temor y confianza. Gloria a Dios de que si Dios lo hizo contigo, también lo puede hacer con ellos. Si Dios hizo algo en mi vida, también lo puede hacer contigo. Y me llama mucho la atención que el pastor decía, yo no sé por qué a estas horas de la madrugada estoy conectado en este en vivo, pero el Espíritu Santo me habló, me dijo. Me habló el Espíritu Santo y me dijo, sal en vivo, porque hay personas que están pasando por estas situaciones y hay jóvenes que quieren dejar sus estudios y abandonar sus carreras. Hermano, cuando ese hombre dijo eso, yo me quebranté delante de Dios. Gloria a Dios, yo me quebranté delante de Dios. Porque imagínense cuánto tiempo estaba esperando una respuesta de tal magnitud. Y el Espíritu Santo usó a aquel pastor, el cual yo honro a ese hombre. Porque Dios usó a ese hombre. Gloria a Dios. Qué hermoso. Yo solamente en ese momento me puse a llorar y me quebranté delante de Dios. Porque Dios me estaba respondiendo y me estaba diciendo, sigue estudiando porque es mi voluntad. Gloria a Dios. Imagínense qué hermoso, hermano. Así que pasaron los días, hablé con la secretaria de estudio y le dije, ¿sabe qué? Perdóneme, tomé una mala decisión, me apresuré. Quiero saber si puedo seguir estudiando. Y me dijo, mira, hubiera pasado un día más y tú no hubieras podido seguir estudiando. Gloria a Dios. Pero imagínense, qué tremendo la soberanía de Dios. ¿Usted sabe qué significa soberanía? Que Él tiene el control de todas las cosas. Y Dios tomó el control en aquel momento de mi vida académica. Imagínense qué tremendo. Tomó el control del tiempo, de la hora, del momento exacto y preciso. Gloria a Dios, para enviar ese correo para que yo pudiera seguir estudiando. Gloria a Dios, Él se merece la gloria, hermano. Él se merece la honra. Gloria a Dios, Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Así que, hermano, fue algo muy hermoso lo que Dios hizo en aquel momento, pero esto no termina acá. Esto no termina acá, así que siga escuchando el video. Gloria a Dios, porque después pasaron los meses y gracias a Dios terminé ese segundo año, empecé el tercer año, pero dentro de mí todavía había una inseguridad. Había inseguridad todavía. Y me acuerdo que en el año 2022, ya fue mi tercer año de mi carrera universitaria, me acuerdo que me llegó una invitación en abril del año 2022 a una media vigilia en la comuna de Cerro Navia de la iglesia Nuevo Remanente en Cristo. Que Dios bendiga grandemente a mis hermanos de esa iglesia, amén, a cada uno de estos jóvenes de Dios, amén, que son de gran bendición. Y esta invitación me llegó por un grupo de WhatsApp. Yo no conocía a ningún hermano, quizás lo había visto, lo había saludado en algún momento, nos habíamos estrechado la mano, pero yo compartir con ellos jamás. Jamás yo había compartido con aquellos hermanos, no los conocía, solamente los había visto de vista, pero nada más. O sea, ellos no tenían ni idea de mi vida personal. Esos hermanos no conocían mi vida personal, no conocían mis problemas, no conocían las situaciones personales que yo estaba viviendo. El único que las conocía era Papá, el creador del cielo y de la tierra. Amén. El único que conocía mis problemas era Dios. Qué tremendo, hermano. Y justo ese día de la media vigilia, yo tenía una lucha tan grande porque había venido mi familia del sur a visitarnos a Santiago y yo estaba entre quedarme compartiendo con mi familia o
ir a buscar mi bendición a la media vigilia, porque yo jamás había ido a esa iglesia. Aparte, la comuna de Cerro Navia aproximadamente eran 2 horas de distancia, o sea, era bastante lejos, y yo tenía esa lucha. Me quedo compartiendo con mi familia, que hace muchos meses que no la veo, o voy a la media vigilia a buscar mi bendición, porque quizás Dios algo tenía para mí preparado en aquella noche. Así que tomé la decisión de ir. Fui a la media vigilia, dejé a mi familia a un lado y de verdad me fui bastante triste. En el metro tomé la micro, el bus, para las personas del extranjero que me van a escuchar. Después tomé el metro para llegar a la otra comuna. Y yo iba triste, porque me sentía solo en aquel momento, porque dije, pucha, dejé a mi familia sola. Gloria a Dios, claramente compartiendo con mi madre, y yo estaba yendo solo, gloria a Dios, a buscar mi bendición, solo. Así que me acuerdo que me bajé de la micro, me bajé en un paradero y entré por unas poblaciones bastante raras. Yo veía ahí que gente hacía fogata ahí afuera y yo dije, ¿dónde me metí? O sea, ¿en qué población me estoy metiendo? Pero gracias al Señor me protegió, me guardó y llegué a la iglesia. Y los hermanos quedaron sorprendidos porque ellos jamás me habían visto en su iglesia. Y dijeron, hermano, ¿cómo llegaste? Tomé la micro, tomé el metro y llegué. Así que me acuerdo que me sentaron al lado del pastor. Y aparte, les quiero aclarar que yo no sabía cómo regresar a mi casa aquella noche, porque las media vigilia aproximadamente acá en Chile duran hasta las 2, 3 de la mañana, 4 de la madrugada, imagínense. Y yo no sabía cómo devolverme. Aparte, yo no conocía mucho a los hermanos para pedirle, hermano, ¿me puedo hospedar en su casa? No los conocía, pero Dios tenía todo preparado, porque yo le pedí, Señor, hasta la locomoción para devolverme a mi hogar, tú me la darás. Amén. Yo confié en Dios que Él tenía una bendición para mi vida. Y cuando llegué y estaba en el culto, después se predicó la palabra, se adoró al Señor, se oró, cantamos alabanza a nuestro Dios. Después del mensaje que predicó mi hermano Luis Huircán, que Dios le bendiga grandemente a ese joven, amén, el Espíritu Santo tomó un hermano en profecía. Aquel hermano se llama Fernando, que Dios bendiga a mi hermano Fernando, amén, porque él es un profeta de Dios, un hombre que entrega profecías claras, certeras, amén. Y me acuerdo que el Espíritu Santo lo tomó del coro, es un corista, y me acuerdo que empezó a ser tomado por el Espíritu Santo como un remolino, hermano, sin caerse, con los ojos cerrados, en un trance, gloria a Dios, en un trance. Ese hombre estaba en un trance por el Espíritu. Y el hermano bajó danzando el púlpito, la tarima, saltó y no se cayó, con los ojos cerrados, imagínense. El poder de Dios, hermano, el cual se ha cesado dentro de muchas iglesias, aquel poder del Espíritu Santo, genuino poder del Espíritu Santo, ha cesado y ya no se manifiesta aquel mover de Dios. Y me acuerdo que el Espíritu Santo lo primero que hizo fue a buscarme a mí por medio de aquel varón y me llevó al altar. Y mientras yo iba de camino, el Espíritu Santo me decía, no temas porque soy yo el que te va a hablar. Y hace meses atrás el Espíritu Santo me había hablado que Él me iba a hablar nuevamente en profecía. Me lo dijo el Espíritu Santo. Y ahí Dios estaba cumpliendo aquella profecía. Me llevó adelante el Espíritu Santo. Y me acuerdo que el Espíritu Santo empezó a decirme cosas personales, íntimas, que solamente yo sé y a nadie se las cuento. Y una de las cosas que el Espíritu Santo me habló y me dijo, yo te haré un profesional, me dijo, y te voy a bendecir. Y me dijo, y el propósito por el cual Él me va a bendecir. Y yo dije, wow, este hombre no sabe que estoy estudiando. Y el Espíritu Santo me está diciendo que me haré un profesional. O sea, es la voluntad de Dios realmente que yo siga estudiando. Gloria a Dios. O sea, el que no quiere que yo siga estudiando, ¿quién es? El enemigo. Gloria a Dios. Los demonios, el diablo, que el Señor los reprenda, esos espíritus que quieren estancar tu vida, que te quieren ver en miseria. Gloria a Dios. Muchas veces los espíritus, demonios,
te van a querer ver derrotado, te quieren ver desanimado, frustrado, estancado. Gloria a Dios, en el piso, en el suelo, sin que tú puedas hacer nada. Gloria a Dios. Eso no proviene de Dios, eso proviene del enemigo, que el Señor lo reprende. Y hoy día lo estamos discerniendo por el Espíritu Santo, qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y me acuerdo que el hermano me empezó a decir más cosas y me entregó varias profecías, las cuales después a los meses se cumplieron, y yo vi la mano de Dios en aquellas profecías. Yo sabía que era el Espíritu Santo el que me hablaba. Hermano, qué tremendo el mundo espiritual. A mí me encanta el mundo espiritual y amo la presencia del Espíritu Santo. Amén. Así que avancé al tercer año, cuarto año, llegué al cuarto año, llegamos al quinto año, que fue el año pasado, 2024. Y ya siendo mi último año, a la verdad a veces uno le viene la inseguridad, uno a veces se siente como con preguntas: ¿podré terminar mi estudio? ¿Aprobaré mi examen de título? Muchas preguntas y muchos miedos y temores tenía en aquel momento. Pero me acuerdo que en el mes de noviembre, imagínense, fue hace pocos meses atrás, aproximadamente 2 meses, el 1 de noviembre, que fue un feriado acá en Chile, el Espíritu Santo tomó un profeta para hablarme. Me acuerdo que en mi iglesia hubo un culto especial donde llegaron hermanos de diferentes iglesias, de diferentes lugares. Y me acuerdo que en aquel culto el Espíritu Santo tomó un profeta. Y aquel hermano me empezó a hablar todo lo que yo he estado viviendo el año 2024. Todo, lo bueno y lo malo, me dijo. Todo, pero todo, hermano. Gloria a Dios. Yo solamente lo que hacía era llorar, llorar, llorar. Y el Espíritu Santo empezó a agarrar oraciones textuales que yo le había hecho a él. Textuales, hermano. ¿Usted sabe qué significa eso? Que, por ejemplo, bueno, yo sé que usted lo entiende. Gloria a Dios. Oraciones textuales que yo le hacía a Dios. Explícitas. Explícitas. Gloria a Dios. Empezó a decirme: tú me has dicho esto, esto, esto. Y yo solamente lloraba y lloraba, y ahí Dios me iba respondiendo mis oraciones. Dios me estaba escuchando y Él traía la respuesta a mi vida. Gloria a Dios. Por eso es bueno esperar en Dios. Es bueno el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca, dice la Escritura. Y el Espíritu Santo esa noche me dijo: yo te dije, o sea, estaba hablando algo que ya me había dicho en el pasado, hace 2 años atrás. Me dijo: yo te dije que te haré un profesional y te voy a bendecir. Gloria a Dios. Imagínense qué tremendo, hermano. Ahí se me fue todo el miedo, se me fue toda la inseguridad. Y yo dije: Dios me va a ayudar a aprobar mi examen de título. Gloria a Dios. Así que llegó el mes de diciembre, el 18 de diciembre, donde me tocó la bendición de dar mi examen de título. La verdad estaba bastante nervioso, tenía que presentarme delante de una comisión de profesores. Me acuerdo que era las 10 de la mañana y hubieron muchos obstáculos. Era las 10 de la mañana, imagínense. 10 de la mañana, y me acuerdo que aquel día de examen de título, nosotros llegamos muy temprano. Llegamos a las 8 de la mañana, me ayudó mi novia, me ayudó mi madre para hacer el montaje, la escenografía de la sala, porque yo, como estudio diseño, tengo que presentar lo que estuve desarrollando en todo el año. Y me acuerdo que eran 10 para las 10 de la mañana y yo veía que todavía no estábamos terminando el montaje. Y yo me empecé a poner nervioso, me empecé a angustiar, porque yo dije: pero si llegamos temprano, ¿y por qué todavía no tenemos listo el montaje? ¿Por qué no estamos demorando tanto? Y me empecé a poner más nervioso todavía, más nervioso, más nervioso, más nervioso. Y yo me acuerdo que bajé, fui a visitar a mi otra compañera que estaba dando el examen la hora anterior a mí, y justo la encontré ella fuera de la sala y hablé con ella y yo le dije: oye, ¿y los profesores? Y ella me dijo: todavía están aquí adentro. Un profesor se atrasó y llegó 30 minutos tarde. Y yo dije: gracias, Señor. Dentro de mí yo dije: gracias, Señor, porque Él lo preparó todo. Amén. Él mismo, yo sé que Dios tomó el control para que ese profesor se atrasara.
Yo sé que fue Dios, porque Él me dijo que me iba a ser un profesional y Él no es mentiroso. Él no es mentiroso. El hombre te miente, pero Dios cuando te habla directamente, Él no miente. Él cumple sus promesas. Así que era las 11 de la mañana y todavía no me tocaba mi examen. Y nosotros ya habíamos terminado el montaje y todo, y nos quedamos sentados esperando mi momento para dar el examen. Llegaron los profesores, di mi examen de título y aprobé mi examen de título. Me fue bien, me saqué un 6.2, que es una buena nota quizá acá en Chile, ya que acá en Chile tenemos la escala de 1 a 7 y me saqué un 6.2, bastante buena. Y yo me fui feliz. Yo me fui feliz de ese lugar porque yo dije, por fin, después de tantos años, pasando este proceso, cuestionamiento, lágrimas que tuve que pasar en el proceso, Dios, por fin, me dio la victoria. Por fin Dios me dio la recompensa. Y gracias a Dios soy un profesional y Él lo cumplió. Y yo le quiero traer un mensaje a todos ustedes que están escuchando el mensaje. Si tú ya tomaste la decisión de terminar tus estudios, pero es la voluntad de Dios que tú sigas estudiando, toma la decisión de seguir estudiando. Termina esos estudios. Gloria a Dios. Si Dios te dijo no estudies, no estudies, pero obedece a lo que te diga el Espíritu Santo, porque ahí habrá bendición para tu vida. Obedece la voz de Dios, consúltale cuál es su voluntad. Y si usted joven o adolescente se siente desorientado y no sabe qué estudiar, estudie algo conforme a sus habilidades que Dios le entregó, Dios le depositó. ¿Qué habilidades usted tiene? Artísticas. Gloria a Dios. Habilidades con las matemáticas, con la física, con la química. ¿Qué habilidades usted tiene? Con la medicina, con la biología, con la salud. ¿Qué habilidades Dios le entregó? ¿Qué áreas les interesa a usted? Y ahí tú tienes que pensar y meditar y empezar a ver, ya, estas carreras me interesan. O para estas carreras yo tengo tal habilidad. Acá me voy a tirar para estudiar. Y termine su carrera. Estudie un técnico, una carrera, lo que sea. Pero primeramente conozca cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Ojo, yo sé que el propósito para mi vida no son los estudios, no fue llegar a ser un profesional. Solamente que yo llegara a ser un profesional es una herramienta para el propósito de Dios, el cual claramente estamos hablando de forma futura y presente a la vez. Amén. Solamente es una herramienta para mi vida. Por eso, espere en Dios, guíese por Dios y escuche la voz de Dios, que habrá bendición para su vida. Amén. Por eso, antes de culminar este video, voy a leer nuevamente lo que dice el Salmo 40. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Gloria a Dios. Dios es bueno, gente de las redes sociales. Dios es grande y es poderoso. Así que ponga su confianza en Dios, no en el hombre, y espere en su Dios para que Él le traiga la respuesta que usted necesita para su vida. Amén. Así que Dios le bendiga, que tengan un hermoso y bonito día en la presencia de Dios, y espero que haya sido este video de mucha bendición para sus vidas. Amén. Esperen en Jehová, esperen en Dios y búsquele, y Él traerá respuestas que usted no se imagina para su vida. Amén. Que la paz